Saludos, pastor. Harold O'Mill le hace las siguientes preguntas. ¿Qué indica la Biblia que debemos hacer ante el maltrato infantil? Okay. Una pregunta muy interesante, ya que cuando vas al contexto de la historia, te vas a dar cuenta de una realidad, y es que en esa etapa la niñez era muy maltratada. Hay un versículo que aparece en Marcos, capítulo 10, versículo 14, donde habla Jesús y dice: dejad los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y hay una realidad allí que se presenta en la Escritura, y es cuando los discípulos intentan que los niños que están alrededor no molesten a Jesús. Y Jesús responde de esa manera, y creo que lo hace a manera de represión, ¿verdad? Porque a veces pensamos que hablando de niños, pues molestan, cuando esa no es la realidad, ¿verdad? Y lo sabemos por la misma Escritura, que le da importancia a la niñez, que es esa etapa incipiente para llegar a la adultez. Y en Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27, aunque no habla directamente de los niños, pero sí habla sobre el airarse, el molestarse, que puede ser muy común en el trato con los niños, porque claro, tienen otra mentalidad, su psique no se ha desarrollado completamente, y dice: airaos, pero no pequéis. Y hay otra parte allí mismo que completa y dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, esta es una manera de hablarnos también a nosotros los adultos sobre el autocontrol, o lo que la Biblia llama el dominio propio, ¿no? Se supone que nosotros como personas adultas debemos poseer ese autocontrol o dominio propio, que es tan imperante, que es tan necesario, no solamente en la relación con los niños, sino también en la relación con los adultos, porque hay una realidad y la sabemos. El tema de las relaciones humanas abarca, Jimena, todo tipo de personas, pero todo tipo de situación, tanto en el trabajo, en la iglesia, en el vecindario, con la familia, y específicamente el tema que estamos hablando hoy, que es con la niñez. ¿Cómo me comporto con la niñez? ¿Tengo paciencia con ellos? ¿Puedo mostrarle temperancia y paciencia para que a su vez ellos nos puedan imitar? Porque hay una realidad, y es que el niño está constantemente observando al adulto, y sobre todo la conducta en esa primera etapa del padre y de la madre. Así que ahí es donde Efesios 6:4 nos habla sobre un aspecto bien interesante, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo hace un llamado para que los adultos, específicamente los padres, no se exasperen y que tampoco provoquen a los hijos, sino que sean criados en disciplina y amonestación del Señor. Lo primero que nos está hablando es el aspecto del autocontrol, no exasperarse, no vociferar, no gritar. Recordamos en la escuela, sobre todo cuando los maestros nos enseñaban las primeras letras, que los adultos nos decían que a la vez que el maestro comenzaba a gritar en el salón de clase, fue que perdió el control. Y los padres, pues naturalmente, ¿verdad?, por la situación de los hijos, en muchas ocasiones pueden exasperarse. Sin embargo, aquí nos habla algo bien importante, de que tengamos autocontrol, de que los podamos crear o criar en disciplina y amonestación. La disciplina no es punitiva, ¿verdad? Disciplina, y luego vamos a estar hablando también un poco sobre eso, ¿verdad? En términos del maltrato infantil, disciplina no significa que puedas maltratar al niño o puedas tomar dominio de o enseñorearte. Tienes que acordarte, y es algo muy importante, y esto va para los padres, los tutores, los maestros, etcétera. Ellos no nos pertenecen. Hay una reflexión del poeta libanés Khalil Gibran, quien mencionó en una ocasión: tus hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida.
vienen a través de ti, pero no te pertenecen. Y eso es muy importante acotarlo en este momento. Los hijos no son pertenencia nuestra. Pero ahora vamos sobre todo a comentar qué es ese aspecto del maltrato, porque el maltrato puede ser tanto físico como psicológico. La sociedad nuestra ha cambiado, digamos, los patrones de educar. Antes, y la Biblia también lo menciona, se hablaba de disciplinar al niño y que fuéramos afirmativos a la hora de disciplinar a un niño. No es que le digo te voy a disciplinar y lo dejo sin disciplina. Hoy día, y no sé si tal vez por algunos aspectos de la psicología, amo la psicología, yo creo que la psicología cumple una función, sin embargo una vertiente de la psicología regularmente se va hacia el aspecto de que al niño no se debe regañar, de que hay que dejarlos que ellos mismos se desarrollen, es decir, de que no haya una disciplina, y eso fue lo que dio resultado tanto en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, como muy bien se menciona en el Nuevo. Donde no hay dirección, nos dice la Biblia, que el pueblo perece. Y recuerde que el niño es una persona en formación, por lo tanto tiene que tener instrucción, tiene que tener dirección, hay que enseñarles disciplina, que los niños y niñas en este tiempo regularmente confunden con maltrato, porque tal vez la información que han escuchado a través de los medios de masa la han tergiversado o la han distorsionado, pero nada que ver. El instruir, el disciplinar a un niño se supone que son las cosas que debemos hacer. Yo voy un poco más allá. Yo pienso que la persona que no instruye y educa al niño, ahí es que realmente está maltratando. Y hoy día que hablan tanto de maltrato institucional, imagínense, porque sería dejar al niño, como decimos aquí en Puerto Rico, al garete, a su suerte. Y definitivamente que no debe ser así. Así que maltrato no es amonestar, tampoco maltrato es aprender a criar a esos niños con un grado de educación, no meramente con instrucción. Recuerde que la instrucción y la educación son dos cosas muy distintas. Nos instruimos cuando aprendemos. Ahora, nos educamos en la manera en que aprendemos cómo saludar a las personas, cómo tratar a un adulto o a una adulta, cómo comportarse en la escuela y posteriormente en la universidad, con los vecinos, con los amigos, ¿verdad? Eso es parte de la educación. La instrucción tiene que ver más con el área académica y posiblemente intelectual, donde aprendemos información o donde aprendemos datos. Ahora, lo importante sería cómo aplico toda esa instrucción que me enseñan en la escuela. Bien. La siguiente pregunta dice: ¿está bien que un cristiano se distancie físicamente de familiares que sean una amenaza para su vida y o para su salud mental? Nuevamente preguntó Harold O'Meara. Muy bien. A Harold O'Meara, pues quiero comenzar comentándole que hay algo que llama a la Biblia que es el amor a la misma persona. De hecho, y es uno de los mandamientos, ¿verdad? Vas a amar al Señor, pero también vas a amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y ese respeto personal se tiene que connotar en la medida en que me voy desarrollando como ser humano. Si no me amo, yo no puedo amar a las personas que están alrededor. Es decir, no puede existir una relación sana si no aprendo a respetarme como ser humano, que soy un ser humano que tiene identidad, que soy un ser humano que tiene respeto por la persona, ¿verdad? No solamente por los demás, sino también por mí. La persona tóxica en nuestra sociedad se define de distintas maneras, ¿no? Es muy desagradable ejercer esos niveles de toxicidad, porque ser tóxico entraña que somos egocéntricos, puede ser también narcisista, con maldad, con envidia. Y cuando hablo de narcisismo, es la persona que se enamora de ella misma. Y usted dirá, ¿cómo es esto? Bueno, hay un mito
y ese mito es antiquísimo, en la literatura, donde había una persona que se llamaba Narciso y simple y llanamente por castigo de los dioses lo convierten en una flor, que la flor se llama Narciso, y él todo el tiempo se pasaba observándose desde el agua o de las inmediaciones del agua. Así que el narcisismo es una persona egocéntrica cuyo centro es ella sola y nada más que ella sola. Y eso es bien peligroso. La Biblia habla en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. He ahí una buena descripción de una persona tóxica. Harold O'Neill nos pregunta que si es posible que nos tengamos que separar de una persona tóxica, y yo le contesto que es necesario, simple y llanamente porque aprendemos a respetarnos como ser humano. Una cosa es que vamos a orar por la persona, la vamos a seguir amando, respetando, pero en muchas ocasiones es necesario alejarse de esas personas para poder estar sano emocionalmente. Recuerde que nuestra salud mental es nuestra responsabilidad. Y Harold O'Neill, ante personas negativas, envidiosas, infelices, que en muchas ocasiones se hacen o se quieren convertir en las víctimas, que son seres egocéntricos, que solamente hablan de ellos y de sus problemas, que posiblemente sabotean nuestras ideas porque simple y llanamente no son las suyas, que se pasan todo el tiempo amargados e irritados. Hay que connotar algo muy importante, y es que no podemos convertirnos en los psicólogos de ellos. Hay unos especialistas de la salud que pueden trabajar con este tipo de personas, y aunque las amemos, en muchas ocasiones es importante distanciarse por nuestra salud mental, para sanar nuestras emociones, para vivir una vida completa. Hay un versículo que aparece en Proverbios y que dice: la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Y nosotros como cristianos y como seres humanos estamos llamados a ser como la luz de la aurora, ir creciendo tanto emocional, física como espiritualmente. Y la vida es una vida de decisiones. Hay ocasiones en que es necesario tomar unas decisiones para salvaguardar nuestras emociones, nuestro intelecto y en general nuestra salud mental, que ya en nuestra sociedad está bastante afectada. Por lo demás, Mateo 5:44, y con esto voy finalizando, dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan. ¿Bien? Una cosa es amar, otra cosa es orar y respetar, y otra mantenerse cercano a una persona que a la larga y a la postre puede terminar haciéndote mucho daño emocional, físico y espiritual. Pastor, la otra pregunta dice: ¿qué dice la Biblia acerca de la capacitación escolar y laboral de la juventud cristiana a la línea de Tercera de Juan 1:2? Eso es bien importante, ¿verdad? Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, aquí hay algo muy importante, ¿no? Y es que el ser humano tiene derecho a prosperar, y de hecho es el deseo de Dios que podamos prosperar, no solamente en un área, porque cuando a la gente le hablan de prosperidad puede pensar que es solamente en el área económica. No, aquí dice: como prospera tu alma, en la medida en que vamos creciendo y madurando emocionalmente, se va a dar lo que dice aquí, que esa prosperidad general se da en todos los ámbitos de nuestra vida. Bueno, y entonces la pregunta tiene que ver con la labor escolar, la labor universitaria, vamos a decir, o la labor en términos universales, porque universitario lo que significa es adquirir unos valores también universales. Educar
instruir, formar una persona, es responsabilidad del padre o la madre, o del padre y la madre, desde el comienzo de esa niñez. Ahora, una de las cosas que podemos preguntarnos en qué estriba esa educación que comienza en la casa, porque el niño comienza con los primeros auxilios psicológicos desde la niñez y ya llega a una edad que es considerable, pues se le matricula en la escuela. Es responsabilidad de los padres y del Estado proveer una educación al niño, pero hay algo también que se llama instrucción y esa es responsabilidad del padre y de la madre en la casa. No podemos esperar que sea la escuela, que sea la iglesia, que sea algún organismo educativo el que esté a cargo de la educación del niño totalmente. Santiago 1:5 señala, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y esa medida les será dada. Es decir, que pedimos sobre todo capacidad para educar a los niños, los instruimos sobre la necesidad de ellos educarse, de ir a la escuela, de ir a una universidad, de adquirir una vocación. Y quiero acotar algo bien importante. Esto no necesariamente le simpatiza al niño en esa edad, porque recuerde que el niño también juega, tiene otros intereses particulares de su edad, pero sin embargo no siempre le podemos decir a los niños aquellas cosas que a ellos le van a gustar. El padre y la madre tienen la necesidad y la responsabilidad de educarlos, de imprimirle responsabilidad en la vida y de que puedan aprender de cada uno de los aspectos de esa vida. Por ejemplo, Job capítulo 12, versículos 7 al 8 nos dice, en efecto, pregunta ahora a las bestias, que ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, que ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, que ella te enseñará. Los peces de la mar te enseñarán también. Mira qué interesante, porque en esa primera etapa estamos enseñando al niño de que la naturaleza, cada una de las cosas que están alrededor, nos dan una buena enseñanza. Es por eso que Salomón en Proverbios 4, del 3 al 4, dice, cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó. Así que la paternidad estriba en una responsabilidad de instruir y también de educar. Somos nosotros los mayores los que tenemos esa responsabilidad y no le podemos dejar esa responsabilidad meramente al Estado, que es lo que está sucediendo hoy día y sería buen tema para otra ocasión, que a veces el Estado es el que quiere encargarse de la educación del niño y decir cómo debe educarse. Sin embargo, Salomón enseña lo contrario, dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandone las enseñanzas de tu madre. Fíjese que desde el Antiguo Testamento el patrón era precisamente la enseñanza del padre y de la madre. Si el niño o la niña no tiene padre o madre, pero debe tener una abuela, debe tener un mentor, debe tener una persona que pueda encargarse definitivamente de esa situación. Así que, Harold, esperamos haberte contestado la pregunta que formulaste. Gracias. Otra pregunta que formula también Harold es ¿cómo debemos tratar en la iglesia y en la interacción diaria a personas con retraso mental o condiciones especiales? Muy interesante la pregunta, Harold, porque desde el Antiguo Testamento ya menciona una serie de casos particulares de personas con deficiencias físicas o digamos a un problema que llamaríamos hoy neurológico. En 2 de Samuel capítulo 4
se habla de un caso muy particular, digamos, ¿no? Y dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este joven se llamaba Mefiboset. En un accidente que tuvo, pues sufre una caída y a raíz de eso, pues ya se consideraba lisiado. Sin embargo, vamos a observar que hay una escena donde aparece David, el rey David, y trata a este chico con mucho respeto. Y no solamente con respeto, sino que todo lo que perdió ante la pérdida del padre es restituido por la casa de David. Así que se connota ya desde la escritura que hay personas que han tenido problemas tanto físicos, emocionales y espirituales, y en ese caso pues gozan del respeto de otras personas que se encargan de instruirlos. En Levítico 19:14 hay un aspecto bien interesante y dice: no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. En este caso estamos hablando de personas que tienen dificultades físicas, en unas ocasiones también dificultades de movilidad, y eso no implica que las vamos a rechazar. Todos los casos que menciona el Antiguo Testamento, por ejemplo, son casos de personas que, a pesar de pasar por esta situación, y valga la reiteración, son personas respetadas. El rechazo es el antónimo definitivamente de lo que debe ser el respeto, y más si la persona tiene unas condiciones mentales, y en esto la educación general ha ayudado para que a los niños se les pueda dar un tipo de aliciente, digamos, ayudas particulares en el rezago intelectual, terapias, y es la responsabilidad no solamente de los padres, sino también de los gobiernos en la tierra, legislar a favor de estos chicos que tienen deficiencias mentales, ¿verdad? Pero no solamente legislar para que puedan ser educados, porque tienen derecho como cualquier otro niño, sino también para que ellos puedan beneficiarse de unas ayudas económicas para ciertos tratamientos particulares. Y eso la Biblia hace recogido, y lo hemos visto desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, lo que debe ser el respeto a cada ser humano independientemente de su particularidad. Quiero motivarlos para que ustedes puedan continuar formulando las preguntas que deseen, sobre el tema que deseen, y claro, como siempre, a la luz de la Escritura y con la ayuda del Señor, le vamos a estar contestando.